Hola, ¿cómo está? Les habla Carola Canelo Figueroa, hoy día 8 de julio del año 2022. Estamos a puertas a una votación del 4 de septiembre del año 2022, donde aprobar o rechazar la propuesta de constitución de la Convención Constitucional hoy disuelta. Pero para poder enfrentar el análisis de un texto jurídico como es la propuesta de una constitución, es necesario tener información previa. En el capítulo anterior me referí al Poder Ejecutivo y en especial al Presidente de la República y la figura de sus ministros. En esta ocasión quiero hablarles del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el poder público que crea las leyes. Es decir, las leyes están definidas en nuestro sistema en el artículo 1 del Código Civil como una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Las leyes entonces son normas generales abstractas que dicen lo que hay que hacer, lo que no se puede hacer y lo que se permite. Manda, prohíbe o permite. Y esas leyes se deben hacer conforme a una Constitución que es una ley superior, que es la ley fundamental. En los sistemas políticos, y esto es algo que yo critico profundamente, hacen las leyes no los ciudadanos. ¿Se han dado cuenta de eso? En los sistemas que conocemos, los paradigmas que se manejan por siglos, los ciudadanos no definen las leyes, sino que hacen que el ciudadano tenga que elegir a un representante para que ese representante redacte la Constitución y las leyes. ¿Se habían dado cuenta de eso? Hay muchas excusas baratas, por cierto, para justificar el sistema actual, donde en el fondo a las personas, a los ciudadanos se les trata como incapaces, porque nos obligan a tener representantes para que sean los representantes los que definan el contenido de la Constitución y las leyes. Por ejemplo, la Convención Constitucional, 155 personas menos una que tuvo que salir, que definieron ellos el contenido de la propuesta constitucional. ¿Y por qué no pueden los ciudadanos definir el contenido de una constitución? Por ejemplo, en este sistema que yo critico profundamente de representantes, entre comillas, las leyes, los ciudadanos en Chile no definimos el contenido de ninguna ley, ni una. ¿Quiénes definen el contenido? Los legisladores, que actúan supuestamente como representantes. ¿Por qué critico esto yo? Porque en el mundo jurídico, los representantes son para las personas incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Las personas menor de edad y aquellas personas como por ejemplo los enajenados mentales que no pueden expresar una voluntad seria. En los sistemas políticos que rigen en el mundo, a los ciudadanos nos tratan como si fuésemos incapaces, porque necesitamos representantes. No nos permiten decidir directamente el contenido de la Constitución y las leyes. Nos obligan cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años a elegir a un representante como si fuésemos incapaces, como si fuésemos menores de edad, como si fuésemos enajenados mentales, para que esos representantes definan el contenido de las leyes y de las constituciones. ¿Qué es lo que propongo yo? Materia totalmente censurada en los canales de televisión en Chile. Una democracia directa donde se distingue las decisiones políticas de la redacción de la norma. En mi propuesta, que se llama democracia directa, los ciudadanos definimos las cuestiones políticas, las cuestiones de decisiones de poder, el contenido de la Constitución y las leyes en votación directa. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Cuántas veces vamos a votar? Muchas veces. Y a veces son sábanas el voto, enorme. Y luego lo que yo planteo es que
decidido por la mayoría de la gente los determinados contenidos, luego esto debería ser redactado por juristas, porque obviamente la redacción de normas jurídicas constitucionales, que es la ley fundamental, o legales, que son los otros tipos de leyes generales, comunes o de otra naturaleza, requiere de un conocimiento técnico, un conocimiento profesional universitario que se llama derecho. Pero en Chile y en muchos países del mundo, lejos de eso, tratan al ciudadano como un incapaz, como un enajenado mental, como una persona menor de edad, nos obligan a elegir representantes y finalmente son los representantes los que definen políticamente todo, el contenido de la Constitución, el contenido de todas las leyes, y para más remate, la mayoría de las veces esas personas no representan al pueblo lo más mínimo, porque realmente se dedican a representar a la clase política, sus partidos políticos. En el caso chileno, toda la clase política chilena de derecha centro-izquierda, financiada, por ejemplo, por Soquimich, una empresa que era pública y que la privatizó la dictadura cívico-militar, que explota el litio en Chile y que estaba controlada por el ex yerno de Pinochet. ¿Qué les parece? En el sistema chileno, bajo la constitución actual, que es la del año 2005, firmada por Ricardo Lagos Escobar, el colegislador, los que hacen las leyes son el presidente de la República o la presidenta de la República y el Congreso Nacional. Los ciudadanos no definimos el contenido ni de la Constitución ni de las leyes en manera directa. Siempre hay excusas de que no es posible porque la gente no se puede poner de acuerdo, pero sabemos que la gente sí puede votar y por lo tanto tomar decisiones. Y hemos visto los graves problemas que tenemos en nuestro país porque los operadores políticos que han sido presidentes e integrantes del Congreso Nacional no hacen nada realmente en favor del país. Y tanto es así que la Constitución actual, las leyes, tienen que ser dictadas conforme a la Constitución. Y la Constitución actual, de acuerdo al artículo 5º, que fue reformado en el año 1989, hace más de 30 años atrás, se estableció, léanlo, no me crean nada a mí, léanlo en internet, Constitución Política de la República de Chile actualizado, vayan al artículo 5º, se establece que en Chile se deben respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, todos esos derechos se deben respetar, no solo los que establece la Constitución, sino los establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Desde el año 1989 en Chile se debe cumplir con el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, al derecho al trabajo, a la huelga, a un medio ambiente libre de contaminación, los derechos propiamente de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, la no discriminación, sobre todo tratando la diversidad sexual, el derecho a la educación gratuita, no solo la escolar, sino que también la superior. En este último punto, lean el artículo 13, número 2, letra C del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional que rige en Chile desde el año 1989. ¿Cómo se explica entonces que en estos últimos 33 años en que supuestamente ha habido, comillas, democracia, 1990, Elwin, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 96, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, hasta el 2022? ¿Cómo es posible a la actualidad, transcurriendo 33 años, no se cumplan los derechos fundamentales, no se cumplan las demandas sociales, no se cumplan las pensiones, la seguridad social, la salud, el trabajo, la no discriminación contra la mujer, el respeto a la diversidad sexual? ¿Saben cuál es la razón? Que en el Congreso Nacional los representantes, ellos no han cumplido.
Ellos no han cumplido. Chile Vamos completo, metan también a los republicanos. Lo que es apruebo dignidad, los que lo llaman ahora a ustedes a votar apruebo, esos mismos grupos políticos. La Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que también formó parte de la nueva mayoría, y de lo que hoy día es el Frente Amplio, que es un producto derivado de la nueva mayoría, Boric y su gente, apoyado por los mismos de siempre, de los últimos 30 años. Ellos no han concretado en leyes estos derechos establecidos en Chile desde el año 1989. Y tratándose de los pueblos indígenas, desde el año 2009, que Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, que entra en vigencia el 2009 y que obliga a restituir tierras, reconocimiento de pueblos indígenas. Ya se hizo por la vía de ese convenio, que es un tratado internacional, y hay que restituirle las tierras. ¿Qué ocurre? Chile es un estado unitario hoy día. Quiere decir que en todo el territorio, aquí hice un dibujo en Chile, yo pésima ahora el dibujo, pero imaginémonos a Chile, la misma ley es aplicable uniformemente para todo el territorio de Chile. Una sola gran nación. Y hay pueblos indígenas, por cierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? La propuesta de la Convención Constitucional es completamente inaceptable. Por eso hay que votar rechazo. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque la propuesta lo que hace es terminar con esa uniformidad, terminar con esa igualdad que caracterizaba a nuestro país. Y lo que crea es un país con plurinaciones, muchas naciones, y las naciones, y lo dice la historia, no lo digo yo, hablen con europeos, hablen con personas que vivían en Yugoslavia, hablen con judíos y palestinos, todas las naciones reivindican territorio y quieren después construirse y transformarse en Estado, y van a su independencia en forma natural. Por lo tanto, al generar la idea de naciones, ustedes destruyen a Chile. Eso es una destrucción del país, así de simple. Y van a crear multiplicidad de leyes, multiplicidad de ordenamientos, ya no va a haber igualdad ni uniformidad normativa. O sea, esto desde el punto de vista jurídico es un desorden, es un caos, porque va a existir multiplicidad de tribunales, de autoridades judiciales, multiplicidad de conflictos de leyes. No vamos a saber cuál es la ley aplicable, la indígena o la chilena. ¿Y cuál indígena? ¿Esta o esta? Incluso abogados mapuches están en contra de esto, porque se dan cuenta que es un exceso, es una destrucción. Entonces, ¿qué hace esta propuesta? Esta es una propuesta de la Convención completamente engañosa, porque cuando ustedes comienzan a leer van a ver un listado de derechos sociales y ustedes se van a emocionar, pero ese listado son los mismos derechos que hoy día el ordenamiento jurídico chileno ya reconoce en virtud del artículo 5 de la Constitución actual, vigente en Chile desde el año 1989. O sea, los convencionales lo que hicieron fue mirar todos los tratados y copiaron en la Constitución el contenido de los tratados, tratados que ya rigen en Chile y que resuelven una serie de problemáticas como la diversidad sexual, el tema animal, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema medioambiental, está todo resuelto a nivel de tratado. Y por el artículo 5, repito, léanlo, está resuelto. Y a cambio de eso rompe con la igualdad y crea la posibilidad de un Estado que va a significar una división, violencia, muy propicia a la violencia para empresas extranjeras y estados extranjeros que quieren tener a Chile como una neocolonia de recursos naturales sometida a armamento, narcotráfico y delincuencia desatada. Lean las normas que les acabo de señalar para que se informen correctamente. Un abrazo.